La aldea de la traducción. Capítulo 1. Conociendo al pueblo Unamayí. Cuando tenía 18 años, viví una aventura increíble. Acababa de terminar mi EDE en Jucum y un entrenamiento con Wycliffe en Brasil. Después de eso, lideré un equipo de 4 chicas hasta la aldea Abacabá, cerca de Tupilandia, en pleno corazón del Amazonas. Nuestra misión era aprender la lengua y la cultura del pueblo Unamayí para que pudiéramos compartir con ellos el amor de Jesús. Esa experiencia cambió nuestras vidas para siempre. En la aldea, Surará nos recibió calurosamente. Él era el cacique de la aldea, un hombre gentil, inteligente y siempre muy activo. Él nos trataba como si fuéramos sus propias hijas. Vivíamos junto con él y con su familia, todos bajo el mismo techo. Él cuidaba de nosotras, asegurándose de que tuviéramos comida todos los días y fuego para calentarnos durante la noche. Él nos enseñó todo lo que necesitábamos saber para sobrevivir en aquel ambiente. Todo era nuevo para nosotras. Los primeros meses fueron muy difíciles. Tuvimos que aprender a comunicarnos en la lengua Unamayí y a profundizar en una cultura linda y única. También tuvimos que adaptarnos a vivir en una choza sin paredes, a cocinar a leña. Aunque no fue fácil, aprendimos a comer hormigas y mono asado y a bañarnos en el río siempre rodeadas de mucha compañía. Todo era muy diferente de lo que ya conocíamos, pero enfrentamos todo eso con curiosidad y con una fuerte sensación de la presencia de Dios con nosotras. Cada mes, Surará nos llevaba en una pequeña canoa de madera a Tupilandia para que pudiéramos llamar a nuestras familias y a nuestros amigos. Y también aprovechar de comer alguna comida más familiar. Salíamos de la aldea a las 2 de la mañana y remábamos por 4 horas bajo el cielo estrellado hasta llegar a la ciudad. Llegábamos justo a tiempo para comer un pan recién salido del horno de la panadería local. Era muy sabroso. Surará era un hombre muy generoso. En aquel tiempo, cada Navidad nosotras viajábamos de vacaciones para visitar a nuestras familias, pero una de las chicas de nuestro equipo no tenía el dinero para comprar el pasaje. Surará comenzó a trabajar duro todo el año vendiendo besá de su pequeño cultivo para que nuestra amiga también pudiera viajar. Pasé 5 años inolvidables allí, aprendiendo la lengua y haciendo amistades maravillosas que durarán toda mi vida. Capítulo 2. La conferencia misionera. Muchos años después, ya casada con Suzuki, fuimos a trabajar juntos en la base de Jucum en la ciudad de Bereidão, en el norte de Brasil. Un día fuimos invitados a predicar en una conferencia misionera en Tupilandia, donde más de 100 personas de la tribu Unamayí estarían presentes. Me alegré mucho de encontrar a mis viejos amigos y escuchar aquella lengua que guardo en mi corazón. Lloré al abrazar a Yuka y a María, una joven pareja de la tribu Unamayí que era muy querida para mí cuando yo vivía en la aldea Abacabá. Ahora estaban casados, tenían 5 hijos y habían terminado su EDE en la ciudad. En la conferencia percibimos cómo los Unamayí estaban sedientos de la palabra de Dios. Aunque ellos tenían el Nuevo Testamento completo en su lengua, la mayoría no sabía leer o no entendía lo que leía. María mencionó que la Biblia no sonaba bien para ellos porque estaba escrita en un dialecto diferente. Les contamos que muchos pueblos estaban haciendo traducción de la Biblia oral y les preguntamos si estaban interesados. Ellos se animaron y dijeron que necesitaban mucho de la palabra de Dios en su propia manera de hablar. Les explicamos que podíamos ayudarlos, pero que ellos mismos tendrían que hacer la traducción. Nuestros amigos Unamayí estaban confundidos al principio de ser ellos mismos los que debían traducir la Biblia. Nunca imaginaron que podían hacerlo. Aún así, estaban interesados y seguían haciendo preguntas. Yuka y María, que eran cristianos maduros, aceptaron el desafío de dirigir el proyecto de traducción oral para la lengua Unamayí. El cacique de la tribu, que también estaba en la conferencia,
Le dijo a Yuka que debían buscar un terreno y dedicarlo exclusivamente para la traducción de la Biblia. Al instante, los dos comenzaron a hablar con otros amigos y familiares que estaban en la conferencia. Invitaron a varias personas a unirse al trabajo de traducción y todos parecían muy entusiasmados con la idea. Después de la conferencia, Suzuki y yo volvimos para retomar nuestras responsabilidades en la base de Jukum en Berea Down. Capítulo 3. La construcción de la aldea. 2 meses después, Yuka nos llamó diciendo que había un grupo de personas listas para comenzar la traducción. Nos emocionamos y reclutamos 3 jukumeros que acababan de completar la escuela de entrenamiento en traducción de la Biblia oral. Viajamos 3 días en barco con nuestra hija y con el equipo para encontrarnos con Yuka y María en la ciudad de Tupilandia. Desde allá viajamos en un pequeño bote por un día más y finalmente llegamos a una propiedad que había sido comprada por el líder local de Jukum. Se suponía que ese lugar sería nuestra aldea de traducción, pero en realidad no había nada allá, solo un montón de matorral y maleza. Respiramos hondo. Limpiamos un área pequeña y esperamos a que las demás personas llegaran. Más tarde, las familias comenzaron a llegar una por una en sus pequeñas canoas de madera, ansiosas de escuchar las novedades. Algunos fueron a pescar mientras que otros buscaban leña. En algunas horas ya teníamos una gran fogata y mucho pescado para nuestra primera comida juntos. Pasamos horas ahí, disfrutando de la compañía, escuchando historias y nos reímos mucho. Pasado un tiempo, un joven llamado Samunda preguntó: ¿dónde vamos a hacer el trabajo de traducción? Bueno, le dije, lo haremos aquí mismo. Pero aquí no hay nada, él respondió. Lo sé, tendremos que construir. Vamos a construir una aldea entera, casas para las familias, dormitorios para los jóvenes, para hombres y mujeres, una cocina, un comedor, una casa de traducción y algunos baños. El grupo parecía sorprendido, pero interesado. La idea de crear una aldea de traducción no fue nuestra. Solo estábamos haciendo lo que los caciques nos pidieron hacer. Ellos querían asegurarse de que los traductores pudieran trabajar sin ser incomodados. Querían un lugar especial dedicado solamente a esta tarea tan importante. Después de escuchar el plan, las personas se sintieron emocionadas e inspiradas. Les entusiasmó la idea de construir una aldea de traducción desde cero e inmediatamente comenzaron a dividir las tareas. Los hombres fueron a la selva para recoger madera para la construcción, mientras que las mujeres salieron a buscar paja para los techos y luego comenzaron a tejer. Los jóvenes buscaron lianas para la construcción, mientras que otros iban a pescar o cazar para que pudiésemos comer. Los niños recorrían la selva buscando frutas y nueces o cazaban pajaritos y hormigas para merendar. Todos en mi equipo estaban aprendiendo mucho de los nativos y ayudando como podían. En algunas semanas, la aldea comenzó a tomar forma con casitas de paja construidas alrededor de una plaza central. Todas las noches nos reuníamos en esa plaza, alrededor de una gran fogata para cantar, orar, conversar de la Biblia y del trabajo de traducción. Capítulo 4. Creando vínculos y planificando. Cuando la aldea estaba lista, comenzamos a explicar mejor el proceso de traducción de la Biblia oral. Teníamos largas horas de conversación alrededor de la fogata o a la orilla del río mientras lavábamos juntas nuestra ropa. Poco a poco, el grupo comenzó a comprender las profundas implicaciones y responsabilidades de hacer la traducción de la Biblia. Hablamos sobre finanzas y sobre quién apoyaría a los traductores para que pudieran dedicarse al trabajo. Conversamos sobre qué libros de la Biblia querían hacer primero, qué tipo de traducción ellos querían, la forma de contar la historia y todas esas cosas. Todas las decisiones se grabaron en nuestros celulares para servir como registro que podrían servir más tarde si fuese necesario.
Durante esas largas horas de conversación alrededor de la fogata, los Unamayí nos enseñaron mucho sobre su cultura y sobre cómo ellos manejan el trabajo colectivo. La mayoría de las veces, nosotros solo escuchábamos y guardábamos todo en nuestros corazones. En aquel tiempo, Suzuki y yo pasábamos muchas horas con María y Yuka. Nos sentábamos alrededor de la fogata después de que todos iban a dormir, compartiendo historias sobre nuestras vidas, nuestros sueños, nuestras familias y nuestros llamados. Yuka y María eran personas increíbles. Su dedicación y sabiduría siempre me impresionaron. Yo sentí una profunda gratitud al Señor por darnos una amistad tan maravillosa. María quería traducir el libro de Ruth, por lo que nuestro equipo pasó tiempo estudiando e internalizando todo el libro en portugués para prepararse y así facilitar la traducción oralmente. Para ayudar a los indígenas a comprender mejor los conceptos bíblicos en su lengua, un pastor Unamayí llamado Moisés se unió a nosotros. Él había hecho un seminario bíblico y ayudaría a validar la traducción. El pastor Moisés era muy inteligente y dijo que necesitábamos algunas personas importantes trabajando con el equipo para que la traducción fuera tomada en serio por la comunidad y por las iglesias. Seguimos su consejo y formamos una especie de comité de traducción, incluyéndolo a él, otros 2 pastores Unamayí, un cacique, Yuka, María, Suzuki y yo. Todos en el comité éramos bien conocidos y respetados por todas las aldeas y por los demás caciques. Samunda pidió ser la voz que grabaría la traducción. Algunos del equipo se mostraron reacios a su pedido, pero como era el que tenía mejor voz, finalmente aceptaron. Tomás, un narrador de historias tradicional, fue llamado para enseñar a Samunda a contar historias usando el hermoso estilo tradicional oral de los Unamayí. Suzuki y yo decidimos invitar a nuestro amigo Luciano para ser mentor del proyecto. Él acababa de terminar un entrenamiento en mentoría para traducción del Malibití y tenía más experiencia que todos en nuestro equipo. Luciano aceptó quedarse con nosotros durante el primer mes como nuestro mentor de traducción y visitarnos ocasionalmente en el futuro cuando fuese necesario. Luciano enseñó a los traductores los principios corporificados de la traducción de la Biblia y dio una muy buena orientación durante todo el proceso. Capítulo 5. La programación diaria. Enseguida nos quedó claro que la comunidad asumió la responsabilidad de la traducción. Como extranjeros, muchas veces nos sentimos perdidos con la programación del día a día. Para seguir adelante, decidimos simplemente seguir la orientación de ellos, aunque la programación pareciera impredecible. Algunos días comenzábamos muy temprano, antes del amanecer, y otros días el trabajo se hacía más bien en la tarde. Otras veces nos quedamos trabajando de noche hasta tarde alrededor de la fogata. Todo parecía depender del horario de pesca y caza o de otros motivos que ni sabíamos. Fue difícil para nosotros, pero después de meses en la selva aprendimos a confiar en su buen criterio, incluso cuando no entendíamos sus motivos. Al comienzo de cada sesión de traducción pasábamos mucho tiempo orando y alabando. Cuando digo mucho tiempo, es porque fue realmente mucho tiempo. Todos oraban, todos cantaban y todos compartían sus experiencias y sus sueños. Solo entonces comenzábamos a trabajar en los borradores. Algunas veces, en medio de nuestras sesiones de traducción, tuvimos que parar todo por causa de las termitas. Esto porque de la nada aparecía una nube de termitas volando locamente a nuestro alrededor. Los traductores no resistían. Ellos tenían que parar todo, atraparlas, asarlas y comerlas de inmediato. Era muy divertido, además de ser una buena fuente de proteínas. Capítulo 6. El proceso de traducción. Al comienzo de cada sesión, los facilitadores recitaban todo el libro de Ruth de memoria. Enseguida, todo el grupo comentaba el texto por un largo tiempo.
Los participantes hacían preguntas, compartían historias personales y relacionaban parte de la historia con sus propias experiencias. A veces, estas historias eran tan conmovedoras que los participantes lloraban o se detenían para orar unos por los otros. En ocasiones era necesario que los facilitadores explicaran aspectos del libro que no estaban claros. El mentor Luciano a veces recitaba partes del libro en hebreo, esperando que eso pudiera ayudar a los traductores a sentir las emociones y el ritmo de la lengua original. Ritmo tiene que ver con entonación, intensidad, velocidad, entre otras cosas. Luciano también daba información de contexto y explicaciones de ciertos pasajes para ayudar a los participantes a comprender el trasfondo histórico del texto que iban a traducir. Durante todo ese proceso, los traductores iban internalizando la historia naturalmente. En algún momento de la sesión, ellos trataban de contar la historia en una mayí. Al principio se perdían los detalles, pero después de unos días de práctica, la mayoría de ellos podía recontar el libro completo. Todo eso sucedía de una manera que a veces parecía aleatoria, desorganizada e incluso desordenada. Pero al final del día, todos parecían felices y satisfechos con lo que habían logrado hacer. A veces los facilitadores no estaban seguros de si faltaba algo en la traducción, ya que no comprendían la lengua unamallí. Esto hacía que se sintiesen un poco inseguros. Cuando esto sucedía, el mentor sugería que alguien del grupo grabase una retrotraducción oral de todo el libro o de las partes donde tenían dudas. Esa retrotraducción ayudaba a los facilitadores a identificar algún posible error u omisión. Después de eso, Zamunda grababa la historia por la noche con su voz fuerte, usando un pequeño micrófono inalámbrico que era casi imperceptible. La grabación se hacía alrededor de la fogata, bajo las estrellas, para realzar la presentación. Era impresionante escuchar cada noche aquella palabra de Dios grabada, contada en voz alta, usando la forma de la tradición oral unamallí. Todos se emocionaban profundamente por el mensaje. Por la mañana, todos escuchaban el audio para comprobar si se necesitaban cambios. Tanto los traductores como los facilitadores sugerían algunas modificaciones. Y a veces el pastor Moisés hacía algunas correcciones. A veces María y Yuka también tenían comentarios. Tomás tenía largas conversaciones con Zamunda en la lengua, tal vez enseñándole cómo él podía mejorar la presentación oral. Los traductores pasaban mucho tiempo ajustando el borrador oral y preparándose para volver a grabar nuevamente por la noche. Ellos lo hacían varias veces hasta que estuvieran satisfechos con lo que llamaban el borrador final del equipo. Al final, Luciano estaba muy contento con el trabajo del equipo y animó a todos diciendo que habían hecho una gran traducción. Salió de la aldea de traducción a la mañana siguiente y les dijo que podían contactarlo cuando necesitaran ayuda. Capítulo 7. La revisión de la traducción. Lo siguiente que había que hacer era averiguar qué pensaban los demás sobre la traducción. Llevamos el borrador final a una iglesia río arriba para obtener sus comentarios. Nuestro objetivo era asegurarnos de que la traducción fuera confiable, clara, apropiada y atractiva. Para lograr esto, necesitábamos que personas de fuera del equipo escucharan el audio y nos diesen su opinión sobre el contenido, así como el tono y el ritmo de la traducción. Queríamos saber también cómo se sentían las personas acerca de la forma en que fue contada. Toda la aldea vino a la iglesia para escuchar el audio. Los traductores lo tocaron varias veces y los aldeanos escuchaban en silencio, prestando atención a cada palabra. Después, los traductores tuvieron una larga conversación con la comunidad, la que fue grabada. La conversación parecía tensa y en un momento dado, un grupo de hombres se alejó con aspecto muy disgustado. Los otros no parecían preocuparse mucho
y la conversación continuó durante horas. Los facilitadores estaban confundidos porque no tenían idea de lo que estaba pasando. Más tarde, todos remamos de vuelta a la aldea de traducción, agotados y llenos de preguntas. Al día siguiente nos reunimos en la plaza central para hablar de la reacción de la comunidad de río arriba. Escuchamos la grabación de la conversación y procesamos sus respuestas para identificar cualquier malentendido, error o áreas que podrían mejorar. Tiempo después, preguntamos a los traductores por qué algunos hombres parecían enojados, pero no quisieron decirnos. Solo mencionaron que habían algunos errores en la traducción y cosas que ellos necesitaban corregir. Desafortunadamente, no había nada que pudiéramos hacer para entender mejor la situación. No podíamos obligarlos a decirnos cuál había sido el problema en la iglesia. En aquel momento deseábamos tanto que nuestro mentor estuviera aún con nosotros para ofrecernos alguna orientación. Por la noche, los traductores hicieron un nuevo borrador con todos los cambios. Pedimos otra retrotraducción y todo parecía estar bien. Las sugerencias de la comunidad mejoraron el lenguaje sin alterar el significado. La grabación resultó bien y el equipo estaba listo para aprobar la traducción del libro de Ruth. Al final de la reunión, uno de los facilitadores sugirió que volvieran a revisar la traducción con Luciano, solo para estar seguros. El grupo estuvo de acuerdo y viajaron a Tupilandia. Con la ayuda del líder local de Jucum, ellos organizaron una reunión por Zoom con Luciano, que estaba en Bereidán. Él escuchó atentamente la retrotraducción e hizo algunas preguntas al equipo. Finalmente dijo: a mí me parece que está todo bien, pero depende de ustedes. Si sienten que está listo, entonces está aprobado. El equipo estaba muy feliz y confiado. Al fin la traducción estaba aprobada. Capítulo 8. La grabación final. En este momento, para sorpresa de todos, sucedió algo extraño. Tomás sugirió que invitaran a un verdadero narrador de historias para hacer la grabación final. El equipo preguntó por qué decía eso ahora que la versión final estaba lista y aprobada. Tomás habló lentamente, diciendo que no quería herir ni ofender a nadie, pero que ya era hora de explicar lo que realmente había sucedido en la iglesia. Necesitaban saber por qué algunas personas estaban disgustadas. Explicó que tanto a la iglesia como a la comunidad les gustó el libro de Ruth y estaban muy satisfechos con la traducción en sí. Sin embargo, algunas personas se disgustaron al escuchar la voz de Samundá contando la historia. Algunas familias estaban esparciendo rumores sobre su reputación, lo que podría arruinar todo el trabajo del equipo. De repente, Samundá se molestó tanto que salió de la sala. Todos estaban tristes y no sabían qué hacer en ese momento. Yuka y María llevaron a Samundá a la casa para calmarlo y hablar con él. El resto del equipo se sentó en silencio en la sala de estar de la base de Jucum y oró. Yuka y María regresaron a la base después de unas horas, diciendo que todo estaba bien. Dijeron que Samundá había decidido que Tomás sería una mejor voz para narrar la Biblia. Todos parecían estar más aliviados, y Tomás, por supuesto, aceptó la propuesta de inmediato. El líder de la base permitió que el equipo utilizara el estudio de grabación, totalmente equipado, con micrófonos profesionales y una sala a prueba de sonido. El equipo aceptó felizmente y Tomás se sentó en el estudio y grabó de una vez todo el libro. Sin embargo, a pesar de su reputación como un gran narrador de historias, su presentación fue sin vida y sin inspiración. El grupo le pidió que intentara otra vez, pero con más entusiasmo. Aún así, el resultado seguía sin gracia y monótono. No lograba transmitir el espíritu de la historia. Hablamos con él y oramos que Dios lo inspirara a contar la historia apasionadamente, de modo que pudiera tocar el corazón de las personas.
De repente, Tomás interrumpió la oración y dijo que era difícil contar bien la historia sentado al frente del computador y sin nadie que lo escuchara. Preguntó si podía grabar afuera, bajo los árboles y hablando con gente de verdad. ¡Wow! Finalmente entendimos lo que estaba pasando. El ambiente estaba afectando la capacidad de Tomás de hacer una buena presentación. Así que decidimos regresar a la aldea de traducción y grabar allá usando nuestros pequeños micrófonos, pero de alta calidad. Allí, en la aldea, Tomás se sentía confortable y grabó de la manera que a él le gustaba, delante de una audiencia en vivo y alrededor de la fogata. Todos quedamos impresionados por su apasionada y elocuente presentación, y al escuchar el audio podíamos oír el suave crujir de la leña quemándose al fuego y los pájaros cantando al fondo. El equipo estaba muy feliz y se sintió lo suficientemente seguro para enviar la grabación al comité para su validación. Organizaron una ceremonia en la comunidad que estaba río arriba para validar y dedicar oficialmente el libro de Ruth como la palabra de Dios. Capítulo 9. La ceremonia de dedicación. La ceremonia de dedicación fue la mejor parte de todo el proceso. Nos reunimos en la iglesia a las 6 de la tarde, esperando que fuera un culto normal de 2 horas, pero solo el tiempo de alabanza inicial dirigido por el grupo de alabanza duró cerca de 3 horas. Después de eso, cada miembro del comité dio un discurso diciendo que aprobaba el trabajo del equipo y reconocía el audio del libro de Ruth como parte de la Santa Biblia para el dialecto Unamayí. Entonces ellos colocaron el audio de Ruth usando el sistema de sonido de la aldea y así todos pudieron oír. Podíamos sentir la unción de la palabra de Dios resonando a través de la selva mientras la gente escuchaba en absoluto silencio. Después de escuchar todo el libro, las personas comenzaron a ir, una por una, al centro de la iglesia. Allí se arrodillaron delante del tisé para tomar el besá con respeto y lágrimas. Mientras bebían el besá, cada uno compartía su historia de vida, o contando cómo la historia de ellos se parecía con la de Ruth o con la de Noemí, y cómo Jesús también era el redentor de cada uno de ellos. Fue asombroso ver cómo el Espíritu Santo se movía entre ellos, hora tras hora. Pasada la madrugada, el mover de Dios continuaba. La ceremonia finalmente terminó cerca de las 7 de la mañana. Después de todo, cansados pero felices, todos fuimos a la casa del cacique para tomar juntos un café fresco con vellú cocinado a leña. Todo estaba delicioso. Aquella noche fue verdaderamente inolvidable. Suzuki y yo regresamos a Bereidao sintiéndonos realizados y agradecidos. En la base cargamos el audio de Ruth en Proclaimers, los cuales fueron distribuidos a todas las aldeas a lo largo del río. Los Unamayí comenzaron a usar el libro de Ruth en las iglesias, escuelas y en reuniones oficiales de la comunidad. Ellos lo escucharon tanto que con el tiempo las personas podían contar toda la historia de memoria. Si alguien se olvidaba o se confundía con alguna parte de la historia, siempre podía volver a escuchar las grabaciones para corregir lo que estaba faltando. Pronto los Unamayí pidieron que más libros de la Biblia fuesen traducidos, y el equipo de traducción percibió que el libro de Ruth sería solo el principio de un largo ministerio. Durante muchos años el pueblo Unamayí utilizó la aldea de la traducción como un lugar para celebrar y compartir la palabra de Dios a través de la traducción de la Biblia oral. Esto sirvió para unir personas de diferentes comunidades que antes eran aldeas enemigas. El proceso de traducción trajo transformación y unidad, creando nuevas amistades y fortaleciendo las antiguas. Durante ese proceso de traducción, nuestra amistad con Yuka y María se hizo más profunda. Se tornó una parte preciosa no solo de nuestro ministerio, sino que también de nuestras vidas y de la historia de nuestras familias. Qué bueno y agradable es cuando los hermanos habitan juntos en armonía. Salmo 133.